Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Damos la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, masticadores, regurgitadores, etcétera, de la palabra, que se expresa aquí en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa el día de hoy dedicado a las cuestiones de la salud mental en los ámbitos laborales. Recuerdo que en mi época de cuando era estudiante hablábamos de psicología industrial. Así es. Se hablaba de psicología laboral después y ahora hablan de psicología organizacional. Los cambios me parece que son casi eufemísticos porque le llamen como le llamen. Tiene que ver con las relaciones sociales de producción en los diferentes medios de producción, utilizando terminejos del buen Marx, producción y reproducción de las condiciones de existencia. No hablo de el trabajo en situaciones de la economía primaria, secundaria o terciaria, porque sería meternos en otros linderos. Haya sido como haya sido, hoy tenemos con nosotros al doctor Javier García Rivas, psicólogo egresado de la UAM, con quien tendremos esta charla, además de otra cuestión que es más tangencial, pero tiene que ver con el ejercicio de los derechos fundamentales del ser humano, particularmente el derecho al trabajo, de las personas con discapacidad, sea física, intelectual, sensorial, eh, o pensar en depresión, en trastornos psicosociales, le llaman ahora pomposamente en algunos lados, y hay un conjunto de normas que dicen que se tienen que realizar ajustes razonables, aunque no se hagan, que se tiene que dar el acceso a las personas con discapacidad al trabajo en condiciones de trabajo iguales, a trabajo igual, salario igual, pero aunque no se haga, todo es letra muerta, pero no nos vamos a echar ese tiro con Javier. Eh, Antes de ello, no Yo quiero. digo que sí nos echemos el tiro. Bueno, entonces, si nos echamos el tiro, antes de echarnos el tiro con Javier, conviene plantear y recordar aquí, como cada semana hacemos, que se cumple una semana más, un mes más, un año más, y no tenemos ni la verdad histórica ni la verdad a secas sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Tixla de Guerrero, Guerrero. No tenemos la justicia, no tenemos absolutamente nada, pese a que tengo claro que el crimen de Estado se cometió cuando Enrique Peña Nieto era presidente de la República. Sin embargo, antes de entrar a la presidencia, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador se comprometió a entregarnos la verdad histórica y hasta ahora ni la verdad histórica, ni la justicia, ni la verdad a secas. Por ello es que no dejo de mencionarlo como es un compromiso histórico hasta que tengamos la verdad y la justicia. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaíde, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, también desaparecida. Vaya el terminejo, la realidad no desaparece ni las personas, las desaparecen. Y no se tiene claro en el caso de nuestra alumna Viridiana Anaid. Le mandamos el fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy y seguiremos expresando este saludo solidario todo el tiempo que sea necesario hasta que tengamos la verdad, la justicia. Y finalmente cerramos esta serie de mensajes con nuestro apoyo siempre solidario al pueblo combativo de Palestina que resiste la violencia genocida y criminal realizada por el ejército sionista de Israel que se parte en muchos frentes, con Irán ahora, con Siria hoy mismo, se quiere pelear Donald Trump con Rusia, con China, el mundo está hecho, que este mundo es una porquería, ya lo sé, decía Discépolo en un tango que se llama Siglo XX, que el cambio del 19 al 20, que este mundo es una porquería, ya lo sé. No importa si es un chorro o quien sea.
Ahí lo dejo por lo pronto. Quien quiera busque el tango de José, de Discépolo, Cambalache. Por lo demás, agradezco a Javier García Rivas su presencia. Perdón que le diga seca, si no, doctor, No, no, pero es una vieja historia así que es. ambos conocemos. Yo soy Enrique Les Javier, y como sí le vamos a entrar a este asunto, pero no vamos a empezar por ahí. Ok. Vamos a empezar por el asunto de la salud mental en el trabajo. No quiero hablar del estrés, ni quiero hablar del bullying, ni del abuso y el acoso laboral, porque son parte de la lógica del análisis, Ujú, pero sí entrar al asunto de la salud mental, uno, en el trabajo. ujú. Dos, la salud mental afectada por las condiciones de trabajo. Y tres, la exclusión de las personas con problemas de salud mental o psicosociales ahora considerados en las comisiones de derechos humanos. Hablo de depresión, ansiedad, angustia y otras cosas raras. Puedo mencionar la esclerosis múltiple, que para muchos es rara. No voy a hablar de fibromialgias y otras cosas más raras que para algunos son psiquiátricos, psicológicas, pero sí afectan la capacidad laboral. No me gusta el término porque nunca me ha gustado el capital humano, porque es tanto como convertir en parte de lo que es la composición orgánica del capital, dijera el buen Marx, al trabajador, que no es capital. Pero lo dejo ahí porque el que sí sabe es él, y yo nada más estoy de provocador aventando las piedras, pero no escondo la mano. Y a ver cuál va cachando, ¿no? Sí, a ver, yo aviento piedras y no escondo la mano. Adelante, Javier, y gracias. No, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Efectivamente, me da mucho gusto saludarte y saludar a tu auditorio, ¿no? Y esta invitación. ¿Qué me haces para conversar con ustedes? Bueno, ya en esta primera parte creo que abordaste una serie de términos, ¿no? Y de aspectos importantes en el trabajo que me parece que es necesario, ¿no? Acotar, ¿no? Entrándole de lleno, digamos, al tema de salud mental, como bien decías al inicio, ¿no? O ya en esta última parte, es importante diferenciar justamente entre la salud mental de las personas y la salud mental como consecuencia del trabajo, ¿no? Es decir, em, el trabajo nos puede enfermar. La respuesta no es tan directa, no es sí o no, ¿sí? Es decir, porque algunos de nosotros tenemos ciertas susceptibilidades físicas y psicológicas, ¿no? En términos de salud. Ahora, el trabajo podría funcionar como un catalizador para que nosotros desarrollemos estas enfermedades, es decir, que el trabajo no me está enfermando directamente, sino el trabajo está potenciando estas características para que yo desarrolle esas enfermedades. Bien, pero al mismo tiempo pasa algo similar con lo psicológico, ¿no? Es decir, mira, un ejemplo tal vez un poquito como más claro que podríamos abordar para un poco utilizarlo a manera de ejemplo es la obesidad y trabajo, ¿no? Que es uno de los temas que estuvimos desarrollando en un proyecto en California, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, ¿yo por qué gano peso? ¿No? La definición más sencilla, digamos, es básicamente este balance entre la ingesta calórica y el gasto calórico, ¿cierto? Lo que Pues sí, metes y lo que sacas, dicho en buen exactamente, ¿no? cristiano. Exactamente, es eso, ¿no? Pero si nosotros lo cerramos solamente a esta dicotomía entre la ingesta y el gasto, pues pierdes un montón de otros elementos que te ayudan a explicar y a intervenir, que ese ya es la esencia final, a intervenir para la prevención de estas problemáticas, ¿no? En este momento, insisto, estamos hablando de un desenlace, en este caso fisiológico, pero pasa algo similar en lo psicológico. Sin embargo, es obviamente más complejo, ¿no? Por eso estoy utilizando en este caso el tema de la obesidad, porque digamos que es muchísimo más sencilla, digamos, de alguna forma, como de identificar las causas, ¿no? La ingesta y el gasto. Bien, entonces nosotros en un proyecto en California con bomberos, si esto es cierto y el trabajo en este caso me enferma, ¿no? Decimos, bueno, sí, lo que pasa es que tú ganas peso porque en tu trabajo no haces suficiente ejercicio. Bueno,
Un bombero no es ejercicio. Exactamente. Yo pensaría, Esa es justamente la premisa, lo cual hizo que se financiara el proyecto, ¿no? Exactamente. Los bomberos son el tercer grupo ocupacional en Estados Unidos, porque este es un proyecto que se realizó en California, es el tercer grupo ocupacional en Estados Unidos con mayores índices de obesidad, ¿no? Pero además de que son el como las tercer, policías aquí en como México. policías, bueno, y comparten este lugar con policías justamente, porque son servicios de atención de respondientes, ¿no? Entonces, pero enfocándonos en bomberos, y los bomberos son también el primer grupo ocupacional más físicamente activos. Cuando tú hablas con bomberos, y esto puede ser en cualquier lugar, no solamente la experiencia que tuvimos en California, los bomberos se describen como una ocupación atlética. Ellos dicen, somos una ocupación atlética, necesitamos estar listos para responder a la emergencia inmediatamente, ¿no? Entonces, ellos se preparan físicamente como parte de su día a día en el trabajo, en las estaciones de bomberos, y lo podemos ver, insisto, en cualquier estación de bomberos al que tu auditorio tenga acceso. Tú vas y generalmente tienen pesas, tienen caminadoras, ¿por qué? Porque se necesitan preparar físicamente para la respuesta rápida. Entonces, son un grupo que físicamente siempre están activos y están preparados, pero al mismo tiempo son un grupo ocupacional obeso, ¿no? ¿Por qué? Entonces, para nosotros ahí esto justifica, decimos, pues tiene que haber algo del contexto laboral que puede estar contribuyendo justamente para que la gente gane peso. Una pregunta Sí. técnica. ¿Es legítimo diferenciar trabajo de condiciones de trabajo? Porque el trabajo es un término muy popularizado, es como el Ujú. trabajo estrés. Sí, Un trabajo de bombero puede ser más estresante, curiosamente, o de policía, y más en la violencia estructural de México, que un trabajo de otros, aunque tengan caminadoras tienen un estrés galopante también. sí, Y el estrés es una fuente de ingesta, entre otros comportamientos. No hablo de anorexia, bulimia y sí, sí, otras sí. cuestiones, pero es legítimo cambiar el término trabajo por condiciones de trabajo, porque efectivamente hay condiciones que pueden ser más favorecedoras o propiciadoras que otras para ciertos problemas. Totalmente Aquí de acuerdo. hablas de obesidad, pero No, pero sí, ya le entraremos al de salud mental, ¿no? Pero, sí. pero, pero sí, totalmente de acuerdo contigo. El trabajo, o sea, cuando yo hablo del trabajo, estoy hablando de manera general, ¿no? A la actividad, digamos, del trabajo, pero efectivamente, tienes razón. Realmente lo que nosotros terminamos estudiando son las condiciones laborales, ¿no? Y entonces cuando tuve la oportunidad de presentar esto con unos colegas en Colombia, y entonces uno de estos compañeros levanta la mano y dice, a ver, entonces tú me estás diciendo que yo estoy gordito, no por lo que me como, sino por el trabajo que hago. Y la pregunta tampoco es tan sencilla, ¿no? O sea, porque, pues sí es por lo que te comes, esencialmente. Pero ¿por qué comes lo que comes? Es la pregunta, ¿no? ¿Y Y, cómo comes? y cómo lo comes, exactamente, ¿no? Y entonces esto justamente nos lleva un poco a la respuesta, porque ya me voy adelantando un poco más. En este análisis que nosotros hicimos con bomberos, pues tiene que ver obviamente las condiciones de trabajo, por ejemplo, en las rotaciones por turnos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está influyendo en el grupo de personas que hacen ejercicio, que son físicamente activas, pero que al mismo tiempo, pues tienen altos índices de Y que obesidad? teóricamente están saludables en cuestiones hormonales, porque puede haber otros factores que de orden biológico o neurobiológico que Totalmente. tienen que ver con la neurofisiológico, Pero perdón. además, fíjate que esto que mencionas, hay algo que nosotros conocemos como el efecto del trabajador saludable. En inglés lo conocemos como Healthy Worker Effect, ¿no? Y esto nosotros lo tenemos siempre que controlar porque ¿quiénes son las personas que trabajan? Pues las personas que están físicamente aptas para trabajar, ¿no? Cuando es un trabajo físico, ¿cierto? Ok, o mentalmente aptas para trabajar. Porque entonces cuando tú ya tienes ciertas condiciones, y ahorita vamos a entrar también en ese tema, ¿no? De que no te permiten desarrollar el trabajo. Entonces, generalmente las poblaciones laborales son poblaciones saludables. En el caso de los bomberos son todavía más saludables porque salen de una academia que los prepara físicamente para entrar justamente al contexto laboral de las demandas de bomberos. Entonces tienen una sobrerepresentación de personas saludables, ¿no? Y entonces hay algo que los va deteriorando a lo largo de su trayectoria laboral, ¿no? Y entonces te decía en este planteamiento que decía, entonces no es por lo que me como, sí es esencialmente por lo que te comes, pero ¿por qué te comes eso, no? Y lo que nosotros encontrábamos, uno de los factores de riesgo o una de las condiciones de trabajo
nocivas en este caso para los bomberos, es el trabajo por turnos, ¿no? Trabajan turnos de 24 horas continuas, ¿no? Y entonces este trabajo por turnos, tú esencialmente vives en la estación durante 24 horas y 24 horas te vas a tu casa. Hay estos turnos, hay trabajo, descanso 2 días y vuelvo a trabajar, ¿no? Entonces, más o menos es como la estructura que manejan algunos de ellos. Pero si tú haces un día extra, terminas trabajando 48 horas continuas, 72 horas continuas y hasta 96 horas continuas, que era lo permitido como tope, ¿no? En este lugar donde estás trabajando. Entonces, trabajar 96 horas continuas, ¿no? En un contexto laboral donde tú, sí, obviamente tienes espacios muertos, ¿no? Tú puedes jugar, puedes cocinar, puedes dormir, pero tienes que estar siempre disponible, En ¿no? estado de alerta, En estado de alerta, exactamente. que es otra cosa fisiológica importante. Exactamente. Porque si estás durmiendo, pero quién sabe si estás descansando. Porque Exactamente, ¿no? tienes que estar como el gato en esfinge, por si pasa el ratón, Así es. tirar el Así es. ramalazo. Y entonces, ellos durante el sueño pasa eso, que no descansan, obviamente se altera su ciclo circadiano y entonces las horas de alimentación también se modifican. Porque si yo tengo que responder a una emergencia a las 2 de la mañana, voy a regresar, pero si ya me desperté a las 2 de la mañana, yo voy a tener hambre. Y entonces, pues avientan un snack, ¿no? Una comidita. Si bien les va, puede ser algo saludable, si no, lo que El encuentran snack, exactamente, ¿no? Disponible rápido, ¿no? charritos, churrumais Exacto, ¿no? fritos, Y etc. bueno, y en el caso de los estadounidenses, los bomberos, por ejemplo, son una población altamente reconocida por la comunidad, entonces constantemente les están llevando la comunidad, les está llevando galletas, pasteles, entonces eso siempre hay en los refrigeradores, ¿no? Entonces tú abres el refrigerador, ¿qué vas a comer? Que esta es otra teoría también del tema de la obesidad, ¿no? La disponibilidad, ¿no? O sea, Pero ¿qué vas ahí, a comer? Pues lo que lo que hay. tienes, exacto, ¿no? Entonces, si tú en tu casa, por ejemplo, pues te llenas toda la cena de Maruchans, ¿no? Sin hacer comercial, ¿no? Y al momento de que te dé un antojo, te dé hambre, así algo rápido, ¿qué vas a hacer? Pues vas a consumir lo que tienes, ¿no? Si no las tienes, te va a complicar un poco más, pero bueno, que abres tu refrigerador y tienes que 2 jitomates, ¿sí? Te las ingenias y te haces una ensaladita ahí, unos jitomates con limón, ¿no? Yo qué sé. Entonces, ese es otro tema, ¿no? La disponibilidad de alimentación, ¿no? Eh, como son una institución, insisto, reconocida, si ellos van a cualquier lugar alrededor de la estación de bomberos, generalmente de comida rápida, o les regalan o les hacen descuento en la comida. Entonces tú te vas al McDonald's y te venden con el uniforme, te regalan la comida o te hacen el descuento del 50%, ¿no? Está todo dar, Entonces dijo. conviene exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a consumir por lo que tienes disponible y además lo que tienes barato, ¿no? Entonces, ya entrando un poco más al contexto, digamos, de las dinámicas de las condiciones laborales de los bomberos, pues ves que hay temas fisiológicos, como tú bien decías, alteraciones del sueño, ¿no? Las alteraciones del ciclo circadiano, las alteraciones justamente de los horarios de alimentación, ¿no? El estado de alerta continuo y además contextual y social, donde tienen reconocimiento y pues ahí les van las galletas y si tú vas aquí al McDonald's, pues obviamente te regalan la comida o te la venden muy barata, ¿no? Y entonces esta disponibilidad pues va haciendo justamente que tú también vayas adquiriendo este tipo comportamientos de alimentación que terminan siendo nocivos y terminan contribuyendo finalmente a ese balance del cual estábamos hablando entre ingesta calórica y desgasto calórico. A ver, me queda claro el planteamiento que haces. Sí. eh, Descontando las cuestiones de quienes tengan problemas tiroideos, problemas Además, efectivos de metabolismo, ujú, glicosilación y todo eso ujú, que aquí le entran en el CIDC con el doctor Iván Martínez Dunker, sí, sí, ¿sí? Puede haber defectos sí, neurobiológicos de base, correcto. pero son los menos, curiosamente. Pero el trabajo en México Ujú, y en Cuernavaca y en Morelos sí, sí. no se parece al trabajo de los bomberos en Estados Unidos. Digo, y el problema fundamental no creo que sea la obesidad Ok. en el trabajo, ¿eh? Ujú, Pienso la UAM. ok. De los lugares que en Cuernavaca generan más empleos, la UAM Ok. tiene entre Ok. 8 y 10 mil trabajadores. Ujú, ¿Qué más? Cibac, el ujú, cordón industrial del Valle de correcto. Cuernavaca, que tiene varias industrias y empresas. Ujú, ¿Qué es lo más? sí, El sector terciario, sí, servicios.
centros comerciales, todo ese tipo de lugares que Y todavía más, Enrique, es el trabajo informal, sí, el autoempleo, ¿no? lo que es Ujú. yo le llamo desempleo porque suena bien bonito autoempleo y la población emprendedora, pero en realidad es el desempleo y las Sí, 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 totalmente, estrategias de sobrevivencia totalmente de que acuerdo. utiliza la gente para no morirse, Claro. ¿sí? Donde de todo se vale, hasta el robo. Pero pensar en el trabajo informal Ujú. porque estadísticamente es manejable por los gobiernos Sí, sí. como datos. Desempleo no existe, existe autoempleo, gente. Entonces, no existe la desaparición forzada, existe hasta las 72 horas y ya cuando apareció, pues estaba muerta, ¿no? Ujú. Entonces, los eufemismos son buenísimos Sí, para sí. esto, pero en el caso concreto, efectivo, pensar en Morel Ujú. es pensar en una diversidad, porque no es lo mismo Cuernavaca que Cuautla, que Jojutla y ya no sigamos Ujú. más allá. ¿Qué planteamos? Porque se forman psicólogos en la Facultad de Psicología de la UAM Ujú. y yo supongo que tú y entre otros más se encargan de ir aportándole los elementos para que carburen en su reflexión sobre cómo investigar el impacto de las condiciones de trabajo en la salud mental. Sí. Dos, ¿cómo asegurar que las personas con problemas de salud mental, porque también los hay, puedan ingresar al trabajo Ujú. y estos problemas no afecten, digámoslo así, su productividad? Ujú. Aunque esa categoría de productividad también es Sí, sí, sí. medio discutible Sí. porque son actividades no productivas, Ujú. bolsas, Ujú. distribuidores en centros comerciales. Es un sector terciario, Ujú. que es el comercio. Ujú. Creo que otra de las industrias, que pues, no le voy a llamar industria, pero otra de las estructuras que generan mucho empleo, y esto me lo comentaba el presidente Ujú. de la Asociación de Ruteros, Ok, ajá, este, generan como 10,000 empleos, claro. entre choferes, lavacarros, Checadores, checadores, sí. mecánicos, Correcto. aseguradoras, generan mucho empleo, Claro. aunque esté hecho una asquerosidad del transporte, eso ya es otro pleito, Sí, 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 eso pero es. genera mucho empleo. Si yo hablo entre la UAM y los ruteros, Ujú. o el transporte público, para ser más claro, Ujú. están entre 25,000 trabajadores, Ujú. que es una cantidad que SIVAC no sé si la tenga SIVAC entera, los Probablemente no. 25,000. Ujú. Sin embargo, ya dos actividades Y menos ahora que están cerrando, ¿no? económicas y ahora que están cerrando industria y Ujú. más que se vienen los aranceles trumpianos. Bueno, antes no te agarraron a patadas allá, pero fuera de la política arancelaria de Donald Trump, esas dos actividades, Ujú. el transporte público y la universidad, Ujú. y tal vez el sistema educativo, maestros de primaria, son tres actividades y probablemente salud. No sé cuántos trabajadores tenga el sector salud, ISSSTE, IMSS, etcétera. Sí, sí. Pero son 4 o 5 actividades las que mantienen el, el empleo formal. Sí. Ya lo que es el campo, la agroindustria, es otro Turismo, ¿no? turismo, Ya, es otro ya cantar. se quedó también. Pero las condiciones de trabajo Ujú. y la salud mental. Bien. Bueno, mira, pasando entonces de esta analogía que hacíamos, ¿no? Con el tema de la obesidad, efectivamente, la intención es que nosotros como psicólogos del trabajo, y ahí déjame regresar un poquito a la primera parte que tú hacías al momento de presentar esta conversación, hablabas, decías tú, es que yo lo conocí como psicología industrial, ¿no? Psicología de trabajo, psicología organizacional, Laboral ¿no? incluso. Laboral, ¿no? Exacto. Entonces, hemos ido transicionando de alguna forma, por lo menos si tú quieres conceptualmente, pero estamos haciendo el esfuerzo, como tú bien apuntabas. Yo, obviamente, junto con mis colegas, ¿no? El doctor Arturo Juárez, Anabel Arturo Camacho, ¿no? Fuerza. Lismar, Monroy, Belén Quesada, ¿no? O sea, ya Puro exalumno, hay menos por eso Arturo alumno, Juárez. Menos Arturo una Juárez. generación, exactamente, una generación en la que estamos tratando de abordar esta perspectiva del trabajo desde una manera no industrializada, ¿no? Es decir, donde ya no se habla justamente únicamente, digo, es inevitable porque es parte también del trabajo, pero ya para nosotros, el tema de productividad es un
eh, es un desenlace de las condiciones de trabajo y de la salud de los El trabajadores. Taylorismo. No, más bien a lo que voy es que nosotros, si me permites describir un poco más como el ámbito en el que nosotros nos desempeñamos, se le conoce como psicología de salud ocupacional, ¿no? Entonces, psicología de la salud, ¿no? Me callo. Entonces, no, ahorita vamos a perspectiva, pero está centrado justamente en la salud física y mental de las personas. Y entonces nosotros eso lo llevamos al contexto laboral. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo que promueven o que, eh, o que protegen a las personas de desarrollar ciertas enfermedades, ya sea físicas y en este caso mentales, ¿no? Es decir, en el caso de trabajadores de la salud, mencionabas tú, está muy estudiado el tema de burnout, habrás escuchado, ¿no? Ok. No es el único. También se estudia mucho el tema de ansiedad y depresión con ellos, ¿no? Eh, Hay una estructura muy particular, al igual que yo te estaba describiendo un poco de los bomberos, también hay una estructura muy particular, insisto, del ámbito médico, ¿no? Que lleva a que las personas, vimos hace poco el caso, ¿no? Del chico, este estudiante que se suicida, ¿no? Eh, es lamentable justamente que todavía estas estructuras de trabajo sigan manteniendo una características de violencia, ¿no? De desgaste tal, ¿no? Que lleva a las personas a... no me quiero meter como todavía en el tema del suicidio, ¿no? Si es una decisión, si es un resultado, etcétera, ¿no? Pero bueno, que llevan justamente al resultado de desenlaces como el que conocemos. Eh, pero esto afecta realmente a un número importante de personas en estos contextos laborales, insisto, porque para nosotros es importante eh, te- terminar, digamos, en el ciclo de la salud, sea física y mental, y ya la productividad se va a dar como añadido. Si tú tienes personas saludables trabajando en tu contexto laboral, física y mentalmente, va a haber productividad, ¿no? Entonces, yo entiendo que para las empresas, la medición tiene que ser el número de partes, tiene que ser el número de piezas que construyen, el número de clientes a los que atienden. O sea, esos son sus mediciones de productividad. Pero para nosotros son las mediciones y la evaluación de la salud en el trabajo, ¿no? Entonces, tiene un enfoque, insisto, centrado en la salud, ¿no? Física y mental. Ahora, estos procesos, ¿no? de salud física y mental, pues se dan justamente ante la exposición de ciertas condiciones de trabajo que exacerban mi riesgo. Es decir, si yo ya traigo un tema hereditario, por ejemplo, de diabetes, ¿no? El contexto laboral podría exacerbar justamente mis condiciones para que yo desarrolle de manera prematura, ¿no? Una diabetes, o puede servir como un protector y entonces mantenerme saludable muchísimo más tiempo, ¿no? Con una buena calidad. Insisto, esto se va a dar por añadidura ya hacia esta perspectiva industrializada, ¿no? Bueno, se va a dar productividad, ¿no? Hay algo que nosotros, al que sí le entramos, que conocemos como presentismo, ¿no? Presentismo laboral. ¿Qué es el presentismo laboral? Es esta merma de productividad, está relacionado con la productividad, pero relacionada con una condición de salud. Es decir, mi condición de salud, tengo una afectación de salud física o mental que no me permite desempeñarme adecuadamente en mi trabajo. Y luego entonces me está distrayendo justamente de las actividades, ¿no? Pero debió haber habido, Ajá. valga el barbarismo verbal que utilicé, un análisis de puestos y una Idealmente, selección de personas, mira, porque esto implica un sistema de inclusión-exclusión de clase. ujú, Es decir, ujú, para tal puesto necesito tales competencias. Cuando la persona va a ingresar, sí, veo de qué competencias dispone y si es o no recomendable para un puesto u otro, porque a lo mejor es mejor para otro que para el que sí. le aspira o para el que hay, porque aquí el problema no es a cuál le aspiro, es cuál hay y la urgencia de la necesidad del salario. Pero fuera de ello, efectivamente, si esa merma y esas condiciones
son propios hierros o sesgos de la industria o de la empresa que ingresa a alguien no competente para una función que requiere tal tarea. Sí, esa es ese ya es como la tarea clásica, digamos, del psicólogo en el trabajo, ¿no? El reclutamiento y selección, digamos, ¿no? Muy básico. Pero, bueno, ya para nosotros en lo que nosotros nos enfocamos es una vez que la persona ya se encuentra en el lugar de trabajo, ¿no? Sí, Porque ya está ya dentro. está ahí, ¿no? O sea, ¿qué haces con ellos? Entonces, puede ser un análisis justamente de puestos, un análisis de competencias, rotación de puestos, es decir, tú tienes la posibilidad, ya los tienes ahí, ya conocen el procedimiento de la organización, aprovéchalos. Algo de lo que las empresas les afecta muchísimo más económicamente. Puede haber un montón, ¿eh? Y los empresarios que nos escuchan en tu No programa, creo que nos escuchen muchos, pero bueno. por ahí debe haber alguno que otro perdido escuchándonos, pero sabrán que en la rotación, la alta rotación, es algo de lo que más les cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque se te va un activo, en este caso una persona de la empresa, que ya conoce los procedimientos, que además ya aprendió ciertas cosas, aunque no sea en el mismo puesto, va aprendiendo de algunos otros. Y entonces, cuando hay esta rotación, se te va este conocimiento y esta habilidad que ha adquirido la persona dentro del mismo contexto y lo va a desarrollar en otro lado. ¿Qué pasa? Que tú en el proceso de reclutamiento y selección, pues obviamente hay gastos de anuncio, hay gastos obviamente del análisis, hay gastos una vez que integras a las personas, hay gastos en el alta y baja del seguro social, o sea, todo Sí, este todo tipo de esto. cosas, ¿no? Es exactamente. Administrativo. Pero además hay un tema de la curva de aprendizaje. Esta persona que tú estás trayendo para que reemplace el que se acaba de ir, no va a producir o no va a trabajar al mismo ritmo que la persona que se acaba de ir. Pero ahí estoy planteando el problema de la empresa y del empresario. Sí, Pero el problema del trabajador y su salud ah, mental, ese es donde queda, porque el problema, totalmente. sí, aquí el interés es el del el empresario quiere ganarlo más, Sí, gastándolo de menos. acuerdo. Entonces, si la rotación me afecta, reduzco la rotación. Digo, eso es un elemento casi de sentido común, pero puede ser ¿Cómo lo nociva. reduces? Aquí está el asunto. ¿Cómo la reduces? O sea, la reduces simplemente cerrando las puertas y no permitiendo que la gente se vaya, o la reduces justamente mejorando las condiciones de trabajo, mejorando los salarios, promoviendo un contexto laboral Eso es muy teórico, porque los salarios son los menos. Fíjate que hay algo también, Enrique, que conocemos como salario emocional, ¿no? Entonces, uno trabaja, obviamente, la transacción en este caso laboral siempre es por Sí, yo te vendo mi fuerza de exactamente, trabajo a cambio de un o mi salario. intelectualidad, Sí, ¿no? es mi Exactamente, fuerza de dependiendo de lo que trabajo haces, exactamente, intelectual. Yo te exactamente, vendo lo que puedo hacer exactamente. A para que cambio tú me de, pagues, exactamente, pero el ¿no? pago que yo te doy es para que no sobrevivas 10 días. Exactamente, Porque si sobrevives con el pago de un día 10 días, puedes faltar al día siguiente. Total, te alcanza el dinero. Te tienen que pagar el mínimo para que no te totalmente de mueras de acuerdo, hambre totalmente y de acuerdo. regreses al día siguiente. Si no, ¿cómo? Exactamente, exactamente. Entonces tiene que ser equiparable efectivamente con lo que tú entregas, digamos, en trabajo, ¿cierto? De hecho, eso es uno de los modelos clásicos que nosotros trabajamos, el modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa, ¿no? O sea, el trabajo que tú entregas tiene que ser conmensurable con lo que tú recibes, ¿no? Ahora, lo que tú recibes, una parte es el dinero, hay un montón de otras cosas que te entrega el trabajo, que es lo que ya nosotros agregamos en toda una bolsa que conocemos como salario emocional, ¿no? Es decir, no solamente te entrega el dinero, pero te entrega oportunidades de crecimiento, ¿no? Te puede entregar apoyo social de los compañeros, tengo una buena comunidad en mi trabajo, te puede entregar permiso, por ejemplo, tú dices, es un señor, una señora que es responsable de sus hijos en casa, le hablaron de los hijos que tiene que ir a recogerlo en la escuela porque se rompió un brazo, y si la empresa te dice, no, tú no puedes salir de aquí hasta las 4 de la tarde, ¿no? Uf, ¿qué haces? Cuando la empresa sí te da esos permisos y tú vas identificando estos elementos que son esenciales para tu vida, ¿no? Es decir, no solamente el dinero, tengo que tener el tiempo también para poder atender o mi familia, o mi nutrición, o mi salud mental,
o incluso tener el tiempo para ir al IMSS, ¿no? Para poder ir al médico Sí, a porque tus ir al revisiones, IMSS, en a las tus condiciones, te echa todo un a día. tus revisiones, exactamente, ¿no? Eso implica un día, exactamente, ¿no? Entonces, cuando tú vas identificando estos elementos adicionales que te entrega el trabajo, pues haces un balance, porque yo me puedo ir a la empresa de enfrente que paga el doble, pero en esta empresa yo tengo, decían y siguen utilizando, ¿no? Tienes horario de entrada, pero no de salida, ¿no? Y entonces tú terminas, en este caso, vendiéndote 24 horas al día, ¿no? A una organización en la que tienes que estar disponible, incluso durante tu sueño, ¿no? Porque te van a hablar, oye, y tú tienes que resolver porque por eso te pagamos lo que te pagamos, ¿no? Entonces, cuando las personas ya van haciendo un balance entre en lo que terminan ganando y las otras oportunidades de trabajo que te dan más dinero, ¿no? Por el trabajo, pues obviamente te demandan otro tipo em, de te hacen más bien otro tipo de demandas en las que tu vida personal queda totalmente excluida, ¿no? Entonces, las personas, insisto, creo que comienzan a evaluar, y esto me parece que se da, Enrique, a partir de la pandemia, ¿no? Que hubo no sé si recuerdas, hubo algo conocido como la gran renuncia, le llamaron en Estados Unidos, ¿no? The Big Resign, ¿no? O sea, que la gente comenzó a renunciar. ¿Por qué? Porque en algún momento hubo como esta reflexión de que realmente me gusta lo que estoy haciendo, realmente vale la pena pasar 2 horas en el tráfico para llegar al lugar donde estoy trabajando y 2 horas de regreso, ¿no? O sea, ya tengo ahí otra una media jornada laboral adicional a las 8 horas que yo ya paso ahí. Bueno, y la hora de comida que no me la cuentan. Entonces tengo 9 horas más 4, ¿no? Ya tengo 13 horas de mi día en actividades relacionadas con el trabajo. Y entonces, pues las personas, obviamente, como tú bien dices, que tienen esta posibilidad, porque no todos tenemos esa posibilidad de decir, ¿sabes qué? Yo no soporto esto no es lo mío, voy a renunciar y en algún momento voy a encontrar Otro inmediatamente empleo. otro empleo, exactamente, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? Que muchas veces el trabajo termina siendo captado y juega con la necesidad, obviamente, de las personas, ¿no? Y obviamente existen este tipo de amenazas en los contextos laborales, ¿no? Si tú no haces lo que yo te pido y si tú no te quedas 3 horas después de tu horario laboral, te corro y alguien más sí lo va a hacer, ¿no? No, eso Entonces, seguro. ¿no? Entonces juegan mucho, efectivamente, con esta necesidad de las personas. Ahora, ya cuando entra en un ámbito nuestro, ¿no? De especialidad de salud en el trabajo, ¿eso es saludable? Definitivamente no lo es, ¿no? No, no es saludable ni para las personas ni para la organización, ¿no? Hay algo que yo llamo, y tú habrás escuchado, me decías que escuchaste esta intervención que tuve aquí en Radio Bohem, que le llamo síntomas organizacionales, ¿no? Es decir, cuando ya la organización comienza a presentar temas de insatisfacción, de alta rotación, de baja productividad, de todos estos elementos que a ellos les gusta evaluar, si tú me hablas de una persona, es que Enrique siempre llega enojado al trabajo, ¿no? Y por más, o sea, no hay forma de que lo pongamos de buen humor, no hay forma de que nos trate bien, no hay forma de que nos responda con amabilidad. Bueno, si es Enrique, ya será un caso a tratar, es un caso, ¿no? Pero ya cuando me hablas, no, es que mira, ya comenzaron a llegar tarde, ya son 5, todos me llegan tarde, ¿no? Todos me contestan como Enrique, o sea, ya todos, todos, bueno, eh, eh, todos tenemos identificadas, Se está enriqueciendo la institución. no, más bien todos tenemos identificadas organizaciones como características, ¿no? Decimos, una oficina de gobierno, la burocracia, ¿no? Esto no es así, ¿no? Hasta la inflexibilidad, ¿no? O sea, como que hay características muy identificables. Te vas al IMSS, ¿no? Y todos son déspotas, ¿no? No te tratan bien, ¿no? Cuando hay un caso, dices, bueno, es que pues la persona está de malas, tuvo un mal día, pero cuando ya es generalizado o se ve un poquito más, ya es un tema de la organización, ya es un síntoma de la organización, ¿no? Y entonces, pero esos síntomas se van dando y esto lo único que hace es reflejar que la organización tiene un problema, desde nuestra perspectiva, un tema de organización del trabajo, un tema psicosocial, ¿no? Donde no hay buena dirección, donde no hay buen apoyo social, donde hay un desequilibrio entre lo que las personas están trabajando y lo que están recibiendo, donde no hay buena capacitación, donde no tienen un buen balance entre el trabajo y la vida personal, ¿no? Entonces,
Ya cuando tú vas identificando todas estas, pues de alguna forma ves por qué la consecuencia termina siendo, insisto, también de tema de salud mental, pero también se refleja en la misma organización, ¿no? Mira, nada más, bueno, ahorita me salgo de la organización, porque aunque el trabajador es una pieza de la organización, me recuerda la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Ujú, ujú, ujú. Efectivamente, es una pieza más de una maquinaria que indudablemente nos está exprimiendo, pero el Sí, problema de fondo es eh, el trabajador. sí, Yo sé sí. que tú piensas en la empresa porque es quien te paga, pero según es la lógica, que si te acercas más al micrófono. Ah, claro. Este, luego, doctor Javier, un profesional con mucha humanidad y conciencia. Un saludo, Face Fusia White. Ah, no, saludo, muchas gracias. Y que por favor, probablemente lo que metía el ruido, pero está desconectada la tableta. Pero bueno, Bien. este, No, mira, al final de cuentas, Enrique, parece que seguimos centrados en la organización, pero lo que pasa es que para nosotros es el centro donde las personas se congregan y donde nosotros podemos hacer tanto el análisis como las posibles intervenciones, ¿no? Entonces, por eso seguimos centrados en la organización. Nuestras colegas, ¿no? Te decía la doctora Inke, ¿no? La doctora que Hendrix. Belém, sí, exactamente. Ellas están trabajando en un contexto distinto, igual en laboral, pero no centrado, digamos, en un centro laboral, ¿no? Y son distintas perspectivas y a mí me parece que es valiosísimo ese trabajo que están haciendo también. Pero a lo que yo voy con esto es, el ejemplo que tú dabas de Charlie Chaplin, ¿no? De tiempos modernos, refleja muy bien efectivamente cómo se percibe en esta idea taylorista, ¿no? De la cual tú hablabas, donde la persona termina siendo un, una mano de robot, ¿no? Porque Charlie Chaplin Una pieza más. exactamente, una maquinaria más, ¿no? Para apretar tuercas, ¿no? Y entonces, cuando tú ya te vas al análisis, digamos, individualizado del trabajador, este trabajador está desarrollando plenamente sus habilidades, está empleando adecuadamente sus conocimientos, está depositando realmente su persona. Es decir, ¿por qué, ¿por qué trabajamos? Es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Eh, y, y bueno, esta es una discusión que tenemos generalmente desde el inicio con los estudiantes en las clases, ¿no? Del contexto laboral. Primero, ¿qué es el trabajo y qué significa el trabajo? ¿No? Es decir, ¿por qué trabajamos y para qué trabajamos? Generalmente la respuesta más concreta es, bueno, pues yo trabajo para ganar dinero, ¿no? Ok, bien, eso es una. Pero realmente si nosotros analizamos de fondo el trabajo nos da sentido de pertenencia, el trabajo nos da oportunidades de crecimiento, el trabajo representa un reto, el trabajo me ayuda a crecer como persona, ¿no? Entonces hay un montón de otras cosas que el trabajo me ofrece que cuando tú terminas solamente apretando tuercas, como en el ejemplo que tú dabas de Charlie Chaplin, pues obviamente hay una subutilización de tus capacidades, tanto físicas como mentales, ¿no? Y entonces, pues terminas justamente o bueno, regresando a los conceptos marxistas del cual nos hablabas, ¿no? La alienación del trabajo, ¿no? O sea, nos alienamos totalmente, ¿no? Justamente porque nuestro trabajo pierde significado, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que producía Charlie Chaplin en esa película, si tú recuerdas? Pues eran automóviles, zapatos y cosas Bueno, empresariales. bueno, lo que pasa es que al final de cuentas no sabemos porque lo que nos está tratando de reflejar es justamente eso. Ni siquiera, No hay. ni siquiera podemos ver el reflejo del impacto social que tiene el trabajo que estaba haciendo Charlie Chaplin. ¿Cuál era su trabajo? Apretar tuercas, Y ¿no? punto. Y punto, exactamente. No estamos ni siquiera viendo el impacto que podría tener el trabajo que está realizando tanto él como el resto de sus compañeros en la sociedad, ¿cierto? Porque ni siquiera vimos si era un automóvil, ni siquiera vimos si era una maquinaria, ni siquiera, o sea, nosotros asumimos por el tipo de trabajo que estaba haciendo, ¿no? Pero no vemos ese impacto social. Y eso es algo que es importantísimo para quienes trabajamos, que el trabajo que nosotros hacemos debe tener un impacto social. Y entonces cuando nosotros le encontramos este significado al trabajo, es cuando, bueno, y es más,
el trabajo termina siendo, si me permites ya irnos ya hasta el tema de la jubilación, el trabajo muchas veces nos termina definiendo, ¿no? O sea, tú eres el psicólogo, Enrique, ¿no? Eh, Él es el doctor, ¿no? Él es el chef, ¿no? O sea, las gentes, muchas veces las personas nos terminamos definiendo por lo que nosotros hacemos, ¿no? Y entonces ya llega un momento, por ejemplo, ya que ese es otro tema, otro estudio importante, o bueno, hay otra área de investigación importante, que es la edad de jubilación. ¿Qué pasa cuando las personas se jubilan? Pierden esta identidad, ¿no? Es decir, deja de ser el médico, deja de ser, ¿no? Entonces, porque muchas veces terminamos vinculando nuestra esencia al trabajo que nosotros desempeñamos, ¿no? Entonces, es importantísimo, insisto, que siempre en este tipo de análisis consideremos, ¿no? La actividad de las personas dentro de la organización y el impacto social que estás teniendo. Entrando al asunto de la salud mental. Sí, Hablabas del suicidio. En el sí. caso de, eso se ha documentado más en el sector salud, en la presión de las residencias y toda esa historia. Ujú. Pero no solamente ahí. No solamente ahí tienes razón. Eh, Más allá del suicidio, el impacto de las condiciones de trabajo sobre la dinámica familiar. Ajá. Pienso en trabajo que probablemente esté más cerca de Belén Quesada y se- el trabajo y género. De acuerdo. Porque ese es otro asunto. No es lo mismo la salud mental en la mujer que en el varón y Totalmente. el trato en las condiciones de trabajo y las cuestiones de género. Ujú. No me voy ahorita a la diversidad porque nos metería en otro terreno en sentido amplio, pero en Sí, sí, sí. sentido específico. Hablábamos de salud mental, hablamos de inclusión laboral. De acuerdo. ah, pre- Hay, ya decíamos, normas escritas como letra muerta Ujú. de que según la ley 2011 de inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad, todas las empresas, instituciones donde se contrate personal deben realizar ajustes razonables para que una persona pueda acceder y permanecer en el trabajo el tiempo que implique. Que no se haga es otra historia. 2% de los empleadores en México, ¿no? De las organizaciones, emplean personas con discapacidad, ¿no? ¿Y en qué las Ah, bueno, emplean? exactamente. Porque yo he visto llenabolsas, Sí, sí, de ese 2% y no les pagan, entonces viven de la propina. exacto. Entonces, eso de que contratan me parece que es una manera elegante de deducir impuestos porque incluyen personas con discapacidad o de la tercera edad o lo que guste. Y además te pones la insignia de socialmente responsable, ¿no? Que también nos Ah, gusta mucho eso. nos encanta. Este, y a la hora de la verdad, esa responsabilidad social se vuelve una trampa ideológica y económica para el manejo contable y administrativo. Sí, Pero si uno ve a las personas con discapacidad en estos lugares, en realidad eso no es empleo. de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, ya entrando en este tema que justamente nos atañe, y esta fue como la primera invitación que me hiciste, ¿no? Para hablar sobre este tema en particular, te decía, no es mi especialidad como tal. Y aquí te comenté que tengo una estudiante aspirante para el doctorado que está trabajando justamente el tema de trabajo precario en personas con discapacidad, ¿no? Es Entonces, que, es que sí, para mí sería hasta no trabajo, porque es no trabajo. Les abren el espacio sí, para que la empresa no contrate los llenabolsas sí, y lo hacen las otras personas o los viene, ajá, y en realidad quien los mantiene es el usuario del servicio. sí. Es decir, no es empleo. Bueno, justamente No tienen prestaciones laborales. ese es el abordaje que vamos a tomar o la dirección que vamos a tomar en este trabajo que ella está planteando, ¿no? Hay casos, ¿no? Y son muy poquitos, pero hay casos que están en el empleo formal, ¿no? ¿Y a qué nos referimos en este caso con empleo formal? Justamente de lo que tú estás escribiendo, es el empleo con derechos laborales, ¿no? Ese es el empleo Si no, no que, es empleo. exactamente, ¿no? Si no, no es esta relación laboral, ¿no? Incluso, por ejemplo, a lo mejor me voy a desviar un poquito, pero sirva un poquito como la analogía y el ejemplo, ¿no?
durante este auge, ¿no? De las plataformas digitales, ¿no? De repartidores, de Ubers, etcétera, ¿no? ¿Qué hacen, qué hicieron estas plataformas en su momento? Bueno, yo te permito registrarte en mi plataforma, tú te conviertes en distribuidor. Me traes tu moto, Exactamente, tú traes tu moto, tú traes tu licencia, tú traes tu seguro, tú traes absolutamente todo, pero tú estás utilizando mi plataforma y yo te voy tomando, yo te voy exacto, cobrando cobrando un un porcentaje. porcentaje de lo que tú vas generando, exactamente. Y entonces, pero estas organizaciones pues terminan denominando a estas personas que trabajan con ellos colaboradores, ¿no? Que ahí es un escape también de un tema jurídico, ¿no? Es decir, estas personas las denominan colaboradores porque si yo te denomino trabajador, yo tengo entonces una obligación contractual y Contractual. jurídica, exactamente. Tengo una responsabilidad sobre ti, ¿cierto? Y entonces, pues terminan siendo colaboradores porque entonces ya no es mi responsabilidad ni darles seguridad social, ni darles seguro de gastos médicos, ¿no? Ni pagarles un salario, ¿no? Entonces pues es una trampa también ahí el tema de denominar a las personas que trabajan como colaboradores, ¿no? Bueno, ahora, esto pasa similar en el caso de cuando se emplean, ¿no? A personas con discapacidad. Se les terminan denominando en algunos casos, son colaboradores o son personas que nos ayudan, ¿no? Son ayudantes, Te ¿no? voy a contar una Sí, anécdota. El Instituto Mexicano de Rehabilitación que existía, el IMDER, ok. dependía de uno de los Azcárraga. Más algo. Ujú. Pero fuera de ello, el problema sigue siendo que cuando se empezó a generar el empleo para personas con discapacidad, se les pagaba menos. Ah, ok. No tenían, hicieron un sindicato. Ujú. A la hora de la madriza, los madrearon como a cualquier sindicato. Ahí sí los trataron Como como sindicalizado. sindicalizados. A la hora de los madrazos, eh, sí los reprimieron. Claro. El sindicato se llamaba de Trabajadores primero de mayo del Instituto Mexicano de Rehabilitación. Además era un sindicato independiente, Ujú, no charro. Bueno, ujú. en la Coca-Cola abrieron un espacio para lavar las botellas de vidrio Ok. con escobillón y ácido muriático para quitarle cemento, pintura, cuando se usaban. Sí, sí, sí. Y los contratados por acuerdo de gobierno fueron puras personas con discapacidad, entre ellos tu servidor. Hablo de los 60, 70. Muy bien. Íbamos diario, teníamos horario de entrada y de salida, como todo trabajador, Sí. porque pero no teníamos IMSS, no teníamos derechos laborales, no teníamos nada, y el salario era menos porque era una oportunidad de trabajo que nos Exacto. daban. No digo el nombre de la señora que apoyaba esto, nomás para no herir susceptibilidades, pero cuando hicimos el sindicato nos cerraron que porque nos estaban apoyando. Hablo de los 70. Sí, sí, sí. Han venido cambiando las estructuras normativas, pero no las del empleo. Ujú, Ahí hablo de una discapacidad física, ujú. pero hablo de discapacidad intelectual. Sí, Hablo de discapacidad psicosocial, de acuerdo. depresión, Todo. ansiedad, angustia, etc. Esos aspectos finalmente también están quedando fuera de esta jugada. Están quedando fuera, Enrique, pero además, fíjate que en este momento no, por este tabú y esta falta, en este caso, de tamizaje de salud mental, eh, no ha permitido, y yo espero que no se preste a esto, que como no te hacen un diagnóstico, ¿no? Antes de entrar a la empresa como tal de salud mental, no se presta totalmente en este caso para discriminar a las personas, ¿no? Es decir, si tú tienes depresión y tú vas a la organización,
no se presta, y no quiero generalizar, ¿no? Pero no se presta generalmente para un tema de discriminación porque es un diagnóstico generalmente privado, ¿no? Es decir, la empresa no te hace un tamizaje de salud mental. Quienes lo hacen ya comienzan a tener este tema de discriminación, pero efectivamente, ahí el tema es que para cada una de los elementos que se van detectando, ya sea de discapacidad física, mental, psicosocial, como tú dices, el problema es que se va reflejando justamente en el salario. Y si ya de por sí tenemos desigualdades, ¿no? El irlas agregando y el ir agregando esos elementos, pues lo único que va a hacer es va a seguir incrementando esas desigualdades, ¿no? Y me parece que esa es la parte más seria, ¿no? O sea, es decir, si ya una persona, como tú bien decías, ¿no? Tuviste esta experiencia de lavar las botellas con ácido muniático, ¿no? O sea, tenía un riesgo mayor, ¿no? Era un trabajo de mayor riesgo, pero bueno, ya les estamos dando chance de que trabajen, ¿no? Y entonces, esta afectación física y mental que te genera el estar expuesto a estos químicos, el momento en el que tú quieras ingresar a un nuevo contexto laboral, pues te termina limitando y entonces, ¿qué van a hacer? Te van a pagar todavía menos porque entonces te estamos dando todavía más oportunidad después de que ya vienes más jodido del trabajo en el que tú estuviste, ¿no? Entonces, va influyendo muchísimo, insisto, en estas desigualdades ya estructurales que nosotros conocemos y tenemos. Entonces me parece que es muy complicado y es muy serio. Y son temas que debemos seguir explorando y visualizando, ¿no? La verdad es que por eso me emociona mucho el trabajo de esta estudiante, de Ana María, ¿no? Que es un tema que no ha tenido la visibilización adecuada, ¿no? Y es importante que se vaya justamente mostrando ante la palestra, tanto social como académica, ¿no? Porque esto nos va a permitir en algún momento implementar estrategias de política pública que traten justamente de llegar bueno, tú sabes que este tema de equidad es complicado, ¿no? O sea, si no hemos logrado todavía, imagínate, ¿no? La equidad salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Todavía nos queda un camino larguísimo por recorrer y atender, ¿no? Ahora, alguna vez lo comenté, tal vez con Inke hace años. Ujú. El problema es doble si es mujer y con discapacidad, porque además Exacto, claro. el problema se plantea en la desigualdad no solo salarial, sino de la oportunidad ya de ser explotado. Sí, Yo quiero ser explotado, necesito ser explotado, exactamente. pero resulta que ni esa oportunidad, porque no soy explotable en esa dimensión. Pues qué bueno que esta alumna doctorante Sí. esté interesándose en este asunto porque yo nada más comentaría que más que trabajo precario es no trabajo Pues es que se va a hacer un análisis de ambos, ¿no? Del desempleo justamente, ¿no? y de las estrategias de sobrevivencia, También, exactamente, se está considerando. Así porque es. bueno, yo me callo, yo no soy el docente, Ya ni te, soy el asesor, exactamente, ya te invitaremos como asesor. ni nada de eso, pero ya veremos, dijo un ciego. Javier, no sé si quedamos, ya llevas una hora, te asalté de tu actividad laboral en la facultad. Este, Pero mira, es parte de mi salario emocional, ¿no? O sea, ah, me pude, te dan chance. me pude dar un chance exactamente de Mira, contigo. a vernos después de años. Así es. Este, no quiero dejar de agradecerte, pero no sé si quieras cerrar con algo al respecto, porque efectivamente los asuntos de salud mental, algunos llaman salud ocupacional, Ujú. ¿sí? Sí, No hablo de los accidentes de laborales, ni acuerdo. la incapacidad, el riesgo, ni esas cosas, pero hay ciertas circunstancias que te implican la imposibilidad de acceder al trabajo. Y otras que las condiciones de trabajo, siempre me preferí ese Sí, condiciones materiales de existencia o las condiciones de trabajo tienen consecuencias favorables o no para el propio trabajador. de acuerdo. Ya eso es otra historia si la empresa gana, pierde. Exacto. Las discusiones entre el Fordismo y el Taylorismo, que son del siglo pasado,
ahora toda la industria militar y tecnológica está en otros canales, ¿sí? Ya no pienso en la tuerca, ahora pensamos en la internet, pensamos en las redes, en un chorro de cosas. Sí. Este, no sé si quieres comentar algo, yo te agradezco de todas maneras. No, yo te agradezco muchísimo, Enrique, la invitación. De verdad que me da mucho gusto platicar contigo, volver a charlar y obviamente pues compartir esta charla con tu auditorio. Pero sí, definitivamente me parece que tenemos un recorrido importante por hacer todavía en temas de salud, mental en el trabajo, ¿no? Es decir, no hemos logrado todavía reflejar el impacto que tiene el trabajo, ¿no? En nuestra salud, tanto física como mental, ¿no? Pero centrándonos particularmente en lo mental, ¿no? Pero tampoco hemos dimensionado la importancia que tiene el trabajo también para promover una buena salud mental, ¿no? Entonces, eh, creo que la investigación nos va dando, mira, parece que llevamos un buen tiempo recorrido en esta disciplina que yo te decía de psicología de salud ocupacional. Lleva apenas 50 años, ¿no? Es decir, ya lleva unos añitos, pero sigue en pañales, ¿no? Es decir, Si no hemos, decimos que la psicología sigue en pañales a está, no, 150 entonces años, imagínate exactamente, ¿no? Entonces, todavía nos falta muchísimo, pero se están haciendo buenos esfuerzos, hay buena evidencia. Lamentablemente, tú sabes que nuestro trabajo académico también está precarizado, es decir, la investigación se tiene que hacer con recursos propios, con apoyo de estudiantes, ¿no? No tenemos bases, por ejemplo, como los escandinavos, que son un referente en estos temas de salud en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen cohortes, ellos van siguiendo a las personas desde que nacen hasta que mueren y siguen toda su trayectoria laboral y van analizando justamente en estos análisis longitudinales de qué fue exactamente lo que terminó afectando a las personas en su salud física y mental, ¿no? No llegamos obviamente a eso, pero es muy importante el trabajo que se viene haciendo, te insisto, con nuestra precariedad académica, ¿no? En Latinoamérica, pero estamos dando muy buenos pasos en la dirección correcta, me parece, ¿no? antes no dijiste de la realidad mexicana y morelense, pero No, ahí lo dejamos. ¿Para qué te meto en complicaciones laborales? eh, es que eso es algo que compartimos, me parece, en términos generales con Latinoamérica, ¿no? No, Sí, no es propio de no es Morelos, ¿no? propio de Morelos. Sí, sí. Este, pues Javier, muchas gracias. Enrique, Siempre es un placer igualmente un y gustazo. años que no nos Sí, veíamos. sí. Hasta la próxima. Seguimos invitando a escucharnos, suscribirse y muchas gracias.